Rock History con Javier Zamora. El rock, ese ritmo legendario que es imposible escuchar sin comenzar a moverte al compás y que desde la época de nuestros abuelos hasta el día de hoy es parte medular en cualquier fiesta o celebración. Ese estilo musical que desde siempre significó la rebeldía de los jóvenes y un grito de libertad, que permite hablar de temas tan banales, pero también de cosas muy serias, que van desde relaciones amorosas hasta criticar a un sistema opresor en diferentes momentos de la historia. Desde sus inicios con exponentes que bebían de otros estilos como el blues, el jazz o el country en Estados Unidos, hasta tiempos modernos donde sus alternativas son tan variadas que han creado un multiverso con algo para cada gusto. El rock es una música que tiene un lugar para todos y que en su estado más puro no excluye a nada ni a nadie. Es imposible hablar del rock sin preguntarnos de dónde nace, quién fue el primer exponente del rock and roll, por ejemplo, la primera canción que como tal se le puede llamar rock. Como siempre, la línea que define esto es algo difusa, ya que el rock es el hijo de otras corrientes y estilos musicales, como el blues, el jazz y el country. Así que definir claramente quién lo comenzó, pues es algo complicado. Generalmente es aceptado que el título al primer rockero se lo lleva Chuck Berry, como ya dijimos anteriormente, con su canción Maybelline de 1955. Pero la verdad es que ya había nociones de ese estilo de música desde mucho antes. En 1952, el locutor Alan Freed proclamó haber acuñado la frase rock and roll, queriéndosela apropiar, en un intento de que el hombre blanco fuera el creador del rock and roll, cuando sabemos que no es así, porque el rock and roll viene de la música negra de mucho tiempo antes, de hecho. Al final del siglo XIX, en 1886, un cantante llamado Johnny Garner interpretaba una tonada llamada Rock and Roll Me, y en 1889 Arthur Collins grabó lo que muchos expertos consideran la primera semilla del rock and roll, All Coons Look Alike to Me. En el tema hay ciertos elementos que ya suenan a rock and roll, pero no hay guitarras características, escalas pentatónicas, por ejemplo, eso que esperamos escuchar en una canción de rock and roll de los años 50, 60, todavía no estaba ahí, pero sí se escuchan ciertas cosas que ya nos dejan ver que estaban haciendo esa semilla del rock and roll como ahora lo conocemos. En 1946 vio la luz That's All Right Mama de Arthur B. Boy Cottrell. En 1947, Roy Brown lanza Good Rockin' Tonight y en el 48 salen Rock and Roll de Wilbur Moore y también otra canción llamada Good Rockin' Tonight, pero de otro intérprete llamado Wynonie Harris, que es otro de los nominados para haber lanzado el primer hit de rock and roll. Ahora, en el 49 se lanza Rock This Joint de Jimmy Preston, que de hecho esa sí puede considerarse tal vez la primera canción de rock and roll. De hecho, muchos expertos la consideran así, pero no tiene esas guitarras características todavía, esos solos en pentatónica, ese digamos caballerito que usaba machacado Chuck Berry. Todavía no, porque no estaban esas guitarras eléctricas. De hecho, en ese tiempo todavía usaba mucho las guitarras acústicas. Fue un poco después de que se popularizaron las eléctricas y comenzó a cambiar esto. La mayoría de los críticos sitúan la primera canción de la historia del rock and roll 2 años después, en 1951, cuando salió el mítico Rocket 88 de Ike Turner, grabado por Sam Phillips, que poco después fundaría la discográfica Sun Records y que descubriría a Elvis Presley. En 1952, Big Mama Thornton graba su gran hit, Hound Dog, que seguramente la mayoría lo conocemos más por la versión que hizo Elvis Presley, pero la original es de Big Mama Thornton y fue una gran canción y claro, eso ya definitivamente es rock and roll. Pero sí le debemos a Elvis la popularidad que alcanzó el rock and roll, entendiendo el tema racial en esos tiempos en Estados Unidos, que de hecho sigue hasta el día de hoy, aunque ya un poco diferente. Era normal que la industria quisiera hacer esto, que quisiera poner a un blanco como el creador de este estilo musical, pero él mismo lo reconocía, él sabía y lo decía que su música venía inspirada de la música negra. 2 años más tarde, Big Joe Turner se hizo famoso con Shake, Rattle and Roll. También publicaron por entonces sus primeros singles Little Richard y Chuck Berry.
En conclusión, como ya hemos dicho, el rock and roll nace de una serie de mezclas de otros estilos musicales como el country, el blues o el jazz, y crean algo único, algo que dura hasta el día de hoy y que ha mutado también muchísimo, creado otros estilos más, unos más pesados que otros, a fin de cuentas gustos para cada quien. Por ejemplo, sale Elvis Presley y hace su movimiento de rock and roll, funciona muchísimo, y salen otros exponentes como Jerry Lee Lewis sacando Great Balls of Fire. Santana también nace un poco después en gusto, cosas por el estilo. Después viene la época hippie también ese tiempo con Led Zeppelin, nace el heavy metal con Black Sabbath y Judas Priest. Y sigue creciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, como dijimos, claro, el rock and roll es una música que tiene lugar para todos. Entonces, no importa si tu gusto es más rítmico, más pesado, o quieres hablar de cosas más importantes o un poco más banales, solamente quieres divertir, el rock and roll tiene algo para ti. La misma música de rock, el rock and roll, orilló a la creación de instrumentos nuevos que pudieran acompañar a este estilo. Así fue la creación de las primeras guitarras eléctricas, los primeros amplificadores, ¿sí? Que pudieran hacer que sonara realmente el guitarrista, que antes de eso no era un instrumento principal y hoy ya lo era. También los bajos, la creación del bajo eléctrico para dejar de usar el contrabajo, por ejemplo, eso fue definitivamente a partir del rock and roll. Y ¿qué les puedo decir? Nacen las primeras marcas que se enfocan en el rock and roll. Nace Fender con su Stratocaster, con su Telecaster. Nace Gibson, que originalmente esta guitarra, la Les Paul, ni siquiera estaba pensada para el rock, pero se usó. Y vaya que se usó, y en especial en los años 80, donde ya las bandas de heavy y de hard rock la usaban como regla general. Bueno, esto es solo una muestra de la historia del rock and roll, ¿sí? Tocamos muy por encimita, pero en posteriores episodios vamos a hablar un poco más a fondo de otros momentos de la historia del rock, de otros estilos, de otros exponentes. Si tú quieres que hablemos de un tema en particular, déjanoslo en comentarios y con mucho gusto lo vamos a hacer, y sigan rockeando. Rock History con Javier Zamora.